Bienvenidos a esta transmisión. En esta ocasión vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Quisiera hacer una introducción antes que nada. Se encuentra en Mateo 9:17. El Señor aquí enseña y nos dice que debemos de poner vino nuevo. El vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos, no en odres viejos. Y yo creo que una interpretación genuina podría ser que nosotros debemos de tener nuestros odres nuevos para recibir el vino nuevo de su palabra. No importa lo arraigada que pudiera estar alguna tradición sobre alguna doctrina, lo importante es la palabra de Dios, no adulterada, el pan sin levadura. En esta introducción quisiera empezar diciendo que es importante que nosotros entendamos qué es una parábola. Jesús utilizaba las parábolas para hablarle al pueblo. En Marcos 4:33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Quiere decir que prácticamente al pueblo no les decía otra cosa que no fueran parábolas. La palabra original es parábole. Su significado quiere decir comparativo o semejanza. Constantemente vemos en las escrituras que Jesús enseñaba y comenzaba de esta manera: el reino de Dios es como, el reino de Dios es semejante a. Y la explicación la tenemos muy clara en Marcos. El evangelio de Marcos es un evangelio que curiosamente habla mucho de las parábolas y explica mucho sobre ellas. En Marcos 4:30 Jesús dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Después él habla sobre la parábola de la semilla de mostaza, pero si se fijan aquí, muy claramente dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? O sea que él siempre utilizaba las parábolas para comparar. Dice: ¿con qué parábola lo compararemos? ¿Por qué? Porque él siempre hablaba en parábolas, constantemente. Jesús utiliza analogías de situaciones muy comunes y cotidianas, como por ejemplo utilizando la parábola del sembrador en Marcos 4:26. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Si se fijan, es una parábola en la que hasta el día de hoy podemos ver a hombres echando la semilla, sembrando. Es importante que veamos que es una analogía muy sencilla, es una forma de predicar de algo muy cotidiano que lo podemos ver hasta el día de hoy. Sin embargo, el significado no necesariamente puede ser tan fácil de entender. Ahora, preguntémonos por qué Jesús le hablaba al pueblo en parábolas. ¿Por qué lo hacía? En primer lugar, pienso que una parábola es un mensaje universal para todos, no solamente para algunos. Y utilizando una semblanza de algo cotidiano, pues es algo sencillo, lo que todo mundo pudiera entender. Dios habla la parábola a todo el mundo. Hay el versículo que muchos conocemos, es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces quiere decir que el Señor vino a hablarle a todos, y con el deseo de que ninguno se pierda, sino todos tengan vida eterna.
En Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Esto es una... Quisiera que pusiéramos énfasis en esto, que pusiéramos atención más bien en esta parte, en la que dice los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, con sus 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola del sembrador. Quisiera hacer una semblanza sobre Santiago 4:8 que dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Voy a repetir, Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Refiriéndose a la parábola del sembrador, los discípulos le preguntaban, porque no entendían. Curioso, ¿verdad? Yo creo que hoy en día nos pasa también a nosotros que hay muchas parábolas que seguimos sin entender. Pero si no entendemos, aquí nos deja claro que lo que debemos hacer es acercarnos a Dios. Porque dice que los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola y él les decía, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Si no entendemos, debemos acercarnos a Dios en lugar de buscar posiblemente escrituras o Biblias parafaseadas o que nos expliquen, pero que alguien más que el Señor nos explique la escritura. Yo quiero pensar, creo que así es, que si hacemos esto estamos queriendo comer pan con levadura. Una escritura interpretada por alguien que no sea el Señor Jesucristo es pan con levadura, es pan contaminado, no es algo que ha sido revelado por Dios. En el caso de la escritura, los profetas recibían el mensaje de Dios y lo hablaban y lo escribían en algunos casos. En el caso de los discípulos del Señor, recordaban lo que el Señor había hecho y lo escribieron. Pero si nosotros estamos tratando de buscar una interpretación que no es la interpretación de Dios, estamos haciendo algo que Dios no quiere. Porque, bueno, vamos a leer un poquito más adelante en las Escrituras. El Señor Jesucristo les dice, ¿no sabéis esta parábola, refiriéndose a la parábola del sembrador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí lo que nos da a entender el Señor es que Él quiere que entendamos todas las parábolas y nos pregunta, si no entienden la parábola del sembrador, porque los discípulos le preguntaban, dice, porque no entendían. Pero el Señor quiere que entendamos todas las parábolas. Pero también vemos que la parábola es una manera de esconder la verdad. La parábola es una forma que el Señor utilizaba para expresar una verdad profunda sobre el reino de Dios con una semblanza, con un comparativo de un acontecimiento cotidiano y sencillo, pero que requería de explicación para que lo podamos entender, para que los discípulos lo pudieran entender. ¿Qué quiere decir? Que por un lado el Señor quiere que sepamos, pero también el Señor nos invita a que preguntemos y que nos acerquemos a Él para entender. Ahora, si el Señor utiliza las parábolas para que nosotros nos acerquemos a Él y las podamos entender, si estamos buscando por otro medio entender las parábolas,
estamos dejando de acercarnos a Él para entenderlas. Estamos haciendo a un lado el propósito genuino y verdadero que Dios tiene para que nosotros nos acerquemos a Él, seamos atraídos por una parábola para buscar más de Él. Él espera que nos acerquemos para darnos la explicación de las parábolas. ¿Entendemos las parábolas hoy en día? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Las entendemos? ¿Las leemos? Espero que sí, porque el Señor está queriendo que nosotros lo hagamos. Otra razón importante, bueno, aquí voy a comentar esto, creo que es un reto para mí, para ustedes. Una parábola es una manera de saber si estamos cerca de Dios. Es una, o por lo menos es una de las formas de saber si estamos cerca de Dios. Si las entendemos, probablemente estamos cerca de Dios. Si no las entendemos, pues leámoslas y tratemos de acercarnos a Él para que Él nos las explique. Marcos 4:12 explica, esto es un versículo pues bastante fuerte, casi no se comparte esto, pero es importante porque son palabras de Jesús y también tenemos que entenderlas. Marcos 4:12, el Señor explica, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero, bueno, aquí el Señor Jesucristo está citando Isaías 6:9. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pero ¿cómo es posible que el Señor diga esto cuando en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna? Esto es una contradicción aparente de parte del Señor, porque por un lado está diciendo que quiere que nos convirtamos, y aquí está diciendo que no sea que vayan a entender, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Bueno, yo creo que nuestro estado postrero puede ser peor que el primero para todos aquellos que realmente no quieren acercarse al Señor. La historia es muy clara, mas el significado puede no ser tan claro, el significado espiritual refiriéndose al significado espiritual de la parábola. Las parábolas pueden ser un filtro para que aquellos que reciban la palabra, si no están realmente interesados, pues no la entiendan y se alejen si realmente no les interesa. Pero la decisión es nuestra. El Señor habla la parábola, una semblanza, un hecho cotidiano fácil de entender, pero si no despierta nuestra curiosidad, es que no estamos interesados. Y entonces la decisión es nuestra, no es una decisión de Dios. El Señor no viene y dice, a ver, tú y tú, a ustedes no les voy a predicar la palabra. A ti sí, porque ustedes sí se van a convertir. No hace eso. El Señor habla la parábola para todos, abiertamente. Y solo aquellos que se quieren acercar a Él son los que reciben la explicación. O sea que la decisión es nuestra, ¿sí? Tenemos libre albedrío.
La decisión no la deja a nosotros el Señor. Él no nos aparta, sino nos deja que tomemos la decisión nosotros mismos. Ojalá que nosotros estemos interesados en Él. Ojalá que nosotros estemos interesados en el significado de las parábolas y nos acerquemos a Él para que Él nos las explique. Vuelvo a repetir el versículo de Santiago 4:8. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. En Marcos 4:24, aquí habla un poco de que somos responsables por lo que oímos. Dice, mirad lo que oís. Con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Lo que oímos nos responsabiliza. Vamos a ser juzgados, sí, por cómo tratamos a nuestro prójimo, por cómo tratamos a nuestros trabajadores, a nuestros subalternos, a nuestros amigos, a la gente que está cerca de nosotros, en nuestro alrededor. Por eso seremos juzgados. Porque dice, con la medida con que midáis os será medido. Con la vara con la que medimos se nos medirá. Pero además, lo que oímos nos hace responsables. Dice, lo que oímos, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, por eso es que de alguna manera al hablar en parábolas, aquellos que realmente no están interesados, pues reciben un poco de misericordia para no recibir tanta responsabilidad por lo que oyen. Si al final de cuentas no les va a interesar, no se van a acercar a Dios. Vuelvo a repetir este versículo que para mí es importante. Santiago 4:8. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Continuamos entonces. Volvamos a repetir este versículo de Santiago 4:8. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿A quién nos estamos acercando para oír y entender la palabra? Tal vez a una Biblia parafraseada, a una versión moderna que habla con un lenguaje más coloquial que yo puedo entender. ¿No será pan con levadura? ¿Sin aceite? ¿O nos estamos acercando tal vez a un líder espiritual? No es eso lo que el Señor quiere, aunque hoy en día se enfatiza mucho esta parte de que debemos de acercarnos a quienes entienden la palabra y la han estudiado toda la vida, porque si no, no la vamos a entender. Pero eso no es bíblico. Sí, hay maestros en los ministerios que nos pueden ayudar a entender las escrituras por algunas experiencias que ellos ya han pasado, pero eso no es un sustituto para acercarnos a Dios y que Él nos explique, que Él nos diga lo que Él nos quiere decir, lo que nosotros pudiéramos estar interesados en saber sobre las escrituras. Es importante que nos interesemos nosotros, porque si no nos interesamos nosotros no lo vamos a buscar, eso es seguro. Y se me viene a la mente el pasaje en el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios cayó y dice que hasta Moisés temblaba y se estremecía de aquella tremenda presencia de Dios que descendió sobre el monte. Al final el pueblo rechazó a Dios porque le dijo a Moisés, mejor ve tú y tú oye lo que Dios quiere decirnos, pero nosotros no lo oigamos porque no sea que muramos, perezcamos si lo oímos.
Aquí vemos que el pueblo está rechazando el acercarse a Dios para entender mejor las profundidades de las Escrituras, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bueno, vamos a empezar con la parábola de las 10 vírgenes por fin, porque ya la introducción se hizo un poco larga. Quiero compartir con ustedes la razón por la que estamos iniciando con esta parábola, pues honestamente la razón no la sé. Sin embargo, creo que es importante que nos demos cuenta que para empezar esta parábola tiene que ver con dos cosas principalmente. Tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo y tiene que ver con la actitud del pueblo de Dios en relación a la venida del Señor. Esas son las dos cosas más importantes sobre la parábola de las 10 vírgenes. Ya no se habla de la venida del Señor. ¿Será que en lugar de velar nos estamos durmiendo? Como dice la misma parábola. Es importante velar, pues no sabemos cuándo ha de venir. Termina la parábola en el capítulo 25 de Mateo y versículo 3. Es importante velar, porque no sabemos cuándo ha de venir. Y la Biblia, las Escrituras, el Nuevo Testamento habla constantemente de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que ya no se menciona eso? ¿Por qué es que ya nadie habla de eso? ¿Por qué ya no es importante para nosotros? En Mateo 24, en el capítulo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es curioso. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí vemos un templo majestuoso despreciado por Dios, despreciado por Jesús y sentenciado también, porque dijo: no quedará piedra sobre piedra. Se los dejo de tarea, porque si la venida del Señor está cerca, curiosamente Mateo 24 es el capítulo más apocalíptico de las Escrituras, de los Evangelios. Por lo menos así lo veo yo. Tal vez me falta estudiar un poco más, pero yo creo que Mateo 24 es el capítulo de Evangelios más apocalíptico. Y curiosamente empieza con un templo majestuoso, al cual los discípulos están muy interesados en presumirlo al Señor, y el Señor, yo creo que con desprecio, les dicen: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿No estaremos haciendo lo mismo nosotros hoy en día? ¿No será que nos estamos durmiendo como vamos a ver más adelante en la parábola de las 10 vírgenes? Quiero hacer un comentario aquí, un paréntesis, algo que me impactó mucho. No es algo tal vez muy impactante, tal vez podrá ser muy impactante para ustedes, pero para mí sí lo fue. Y es el hecho de que no hace mucho me enteré que un líder espiritual, un creyente, creo que tiene la iglesia más grande y más importante en los Estados Unidos, hablando de grandes templos, escribió un libro que es un bestseller. No voy a mencionar ni la persona ni voy a mencionar el título del libro, aunque no creo que sea muy difícil para ustedes llegar a saber de quién estoy hablando. Es un libro de alrededor de 800 páginas, un bestseller en Estados Unidos. Lo fue, no hace mucho. Y me impactó mucho, esto es todo lo que voy a decir. Me impactó mucho que no menciona la palabra Jesús ni siquiera una sola vez en 800 páginas.
Es interesante. Si no se habla del Señor, mucho menos se va a hablar de su venida, creo yo. El capítulo 24 de Mateo es el que más habla sobre el fin del siglo y la venida del Señor. Y no es casualidad que después del capítulo 24 vengan la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25. Inmediatamente después. No es casualidad, es como cerrar con broche de oro. El Señor empieza con cosas importantes como lo que vimos en Mateo 24, y una de las partes iniciales habla de que estaba sentado en el monte de los olivos, que también me parece una revelación. A mí me parece una revelación porque curiosamente menciona los olivos. Lo vamos a ver más adelante. Y también menciona otra cosa al principio. Menciona la primera cosa que él dice cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿cómo sabremos del fin del siglo y de tu venida? Bueno, yo creo que queda claro que sí hay una venida, una segunda venida del Señor. En Mateo 24 lo deja muy claro. Porque cómo le iban a estar preguntando sus discípulos de cómo sabremos sobre los días del fin del siglo y de tu venida si el Señor estaba ahí. Y lo primero que menciona al darles una respuesta, que es después se empieza a hablar una a una todos los acontecimientos que vienen, que son señales de su venida y del fin del siglo. Pero lo primero que le responde a sus discípulos es: mirad que nadie os engañe. Esto es algo que es muy, pero muy importante. Tenemos que asegurarnos que nadie, pero nadie nos engañe, no importa quién. No importa, este servidor, ustedes tienen que juzgar lo que dice. Ustedes tienen que juzgar lo que dice cualquiera que les enseñe algo sobre las Escrituras, porque no especifica quién. Más bien dice: mirad que nadie os engañe. Vamos a leer la parábola, vamos a entrar en la parábola de las 10 vírgenes, el capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, vamos a tratar de explicar, si el Señor en verdad nos lo permite, la parábola de las 10 vírgenes, para aquellos que
sienten que no la entienden muy bien. Como ya dijimos, esta parábola habla principalmente de la venida del Señor y de los creyentes. ¿Cómo estarán previo a su venida? ¿Y por qué digo los creyentes? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo. ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? En Apocalipsis 14, versículo 4, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va, al Cordero de Dios. Lo siguen a donde quiera que va. Pues yo creo que son creyentes. Está hablando de que cuando menciona en Apocalipsis, hace una mención sobre estas vírgenes, o habla de los 144,000, pero ese es otro tema. Curiosamente los asocia con alguien, con personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son creyentes. Dice, pero bueno, pero lo que podemos ver es que unos son prudentes y otros son insensatos. Por eso es importante esta parábola, porque habla de nosotros los creyentes. Y hace una división entre un grupo de creyentes prudentes y otros que no solo no son prudentes, sino son insensatos. Bueno, las vírgenes insensatas, tal vez para tratar de aclararlo un poco más, podemos ver que son 10 vírgenes y todas están esperando al esposo. Lo vemos leyendo la parábola. Las 10 están esperando al esposo. Las 10 tomaron sus lámparas para esperar al esposo. Todas se durmieron. Nadie espera a un esposo si no es su esposo. Son creyentes. Son gente que cree en el Señor y que espera su venida. Fíjense, son quienes están esperando la venida del Señor. Nosotros la estamos esperando, porque yo conozco creyentes que no la están esperando, o que dicen ser creyentes y no están esperando al Señor. Pero nosotros la estamos esperando. Bueno, aquí hay una división entre creyentes, en dos grupos grandes de creyentes. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las insensatas no tomaron las lámparas, pero tenían algo de aceite, porque después vemos que las lámparas se apagaban. Quiere decir que sí estuvieron prendidas, pero no tomaron suficiente aceite. Ese es el problema. Y las vírgenes prudentes sí tomaron vasijas con aceite. Aquí tenemos lámparas. Bueno, ya explicamos sobre las vírgenes, quiénes son. Vamos a explicar sobre lo que es la lámpara y el aceite. Tenemos dos cosas que son distintas. No es lo mismo la lámpara que el aceite, pero son necesarias para alumbrar, ambas. Una lámpara sin aceite no sirve de mucho. Y el aceite tampoco sirve mucho si no tiene la lámpara para alumbrar. Bueno, tratemos de explicar qué es la lámpara. Pero la explicación, yo hago todo mi mejor esfuerzo, créanme, porque la Biblia se explique a sí misma. Las escrituras se expliquen a sí misma, que yo no intervenga en este asunto. Las escrituras no necesitan intérpretes, no son de interpretación privada, dice la Biblia, sino la escritura se interpreta a sí misma. El Salmo 119-105 nos explica: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí nos dice que la lámpara es su palabra. La palabra
es la que nos provee la luz, que alumbra nuestros pies al caminar para saber a dónde vamos. La lámpara nos va a dar la posibilidad de que sepamos dónde estamos colocando los pies al caminar para no tropezar. La palabra de Dios es precisamente lo que hace, nos da luz, nos guía, nos da guianza para saber a dónde vamos, pero necesitamos aceite, porque no hay iluminación sin aceite. Y necesitamos saber qué es el aceite también, entonces. Vamos a hacer lo mismo entonces, vámonos a las Escrituras. En Éxodo 27, 20, dice así: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Fíjense, en el Antiguo Testamento el aceite se utilizaba para el alumbrado, por eso es que la parábola no es otra cosa que una semblanza, un hecho cotidiano que es fácil de entender, por lo menos superficialmente. La historia es fácil de entender, el significado es otra cosa. Para el alumbrado, voy a leerlo de nuevo. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite es eso, es ese ingrediente, es lo que nos permite entender la palabra. Es lo que permite que haya una combustión, que haya un poder, que genere un poder que nos permita entender las Escrituras. El aceite habla de la presencia de Dios, habla de la unción, habla de un ungimiento, de una presencia, de un acercamiento de Dios, de su presencia a nosotros. Necesitamos su presencia, la unción, que nos da el entendimiento y que también nos da la fe. Porque cuando la palabra se hace viva, la palabra de Dios es ungida, se hace viva, inmediatamente eso incrementa nuestra fe. En Génesis 35, versículo 14, vemos a Jacob ungiendo la piedra con aceite. Y el significado de esto es que debemos acercarnos a Dios y ungirlo primero a Él. ¿Y cómo es que nosotros podemos ungir a Dios? ¿Cómo es que podemos derramar aceite sobre la roca? Aceite sobre la cabeza de Dios, sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Pues haciendo su voluntad, haciendo lo que nos pide Él que hagamos. No lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él quiere que hagamos. Vamos al ejemplo de los ejemplos. Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí el Señor Jesucristo está ungiendo a su Padre, está ungiendo a Dios. Está dándole un sacrificio a Él, diciéndole: yo no quisiera pasar por esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesucristo nos abre el camino y nos pone la forma, lo que debemos de hacer para ungir a Dios. Entonces es como obtenemos el aceite. El Señor nos unge a nosotros, nos da la bendición. El Señor nos retribuye con aceite, porque lo estamos ungiendo a Él primero. Estamos machacando los olivos, estamos tomando la cruz, estamos haciendo su voluntad, estamos negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, machacando los olivos, y el aceite va a brotar. Así es, porque así es la forma como Dios lo determinó y funciona. Créanme que funciona, se los aseguro. Entonces, si nosotros hacemos su voluntad, recibimos el aceite.
Hoy en día se enseña mucho al respecto de que nosotros debemos de cumplir nuestros sueños, los sueños de nuestro corazón, dicen por ahí mucha gente. Algunos dicen los sueños de Dios, pero realmente son los sueños, nuestros sueños disfrazados de sueños de Dios. Realmente son nuestros sueños y esto no es bíblico. Es más, la palabra sueños ni siquiera aparece en las escrituras, más que para referirse a algún sueño profético, alguna forma en la que Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero no se refiere nunca, en ningún momento, sobre si Dios tiene sueños y si nosotros tenemos sueños como una esperanza de algo, de obtener algo que no tenemos. Vámonos a Éxodo 29, capítulo 29, verso 2. Dice, panes sin levadura, amasados con aceite. Es el pan de su palabra, el alimento de su palabra, pero sin levadura, sin contaminación. La levadura puede ser que no se vea cuando nosotros estamos amasando el pan y integramos la levadura, si alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez. Pues la masa parece exactamente igual, o muy parecida por lo menos. Pero al final leuda toda la masa. Se arruina, sí, se arruina. Porque lo que hace es descomponer la masa para poderla fermentar y que crezca. Pero en el tabernáculo del Señor, que se ve en el Antiguo Testamento, no era correcto. El significado es que la levadura no debe de existir en la masa. No debe haber nada que contamine el pan de su palabra. Yo creo que hay unas nuevas versiones hoy en día bíblicas que aparentan explicar las escrituras. Yo lo único que creo en la mayoría de los casos es que la levadura ya está metida en la palabra. Yo así lo veo. Recientemente me tocó ver fuimos a un entierro de una persona conocida nuestra y estaba ahí un líder espiritual que de repente sacó su celular, muy tecnológica la cosa, y empezó a leer. Yo pensé que estaba leyendo algunos poemas, estaba leyendo, pues no le puse mucha atención, pero que nos estábamos acercando al lugar. Pero trataba de escuchar para entender qué es lo que estaba diciendo y dije, bueno, pues está hablando algunos poemas, algunas palabras inspiradoras. Pero al final me di cuenta que estaba citando las escrituras. Porque de repente quisiera recordarme, pero mi memoria ya no es tan buena como antes, lamentablemente. Pero curiosamente me di cuenta por un versículo por algo que mencionó, que estaba citando las escrituras, pero era algo tan diferente a lo que yo había, como yo había leído esa porción bíblica, que la verdad me sorprendió muchísimo. Y ahora sé que prácticamente las versiones nuevas, explicadas, reexplicadas o parafraseadas son las que se están utilizando en todas partes. Yo vuelvo a repetir esto y lo digo, podría decir que lo digo con autoridad, pero prefiero decir que lo digo con temor y temblor. Tengamos cuidado, porque yo creo que la levadura ya está metida en la palabra de Dios. Vemos, refiriéndonos, volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice, a la medianoche, a la hora más oscura, del día, a la hora más oscura de la noche, a la hora más oscura de las 24 horas, a la hora de mayor tinieblas.
a la hora de mayor oscuridad, a la hora de mayores pruebas y dificultades, a la hora de mayor incertidumbre, se oyó un clamor. No era ese clamor, pues no es un grito de júbilo precisamente. Se oyó un clamor. Vamos a leerlo, ese clamor, para citarlo textualmente. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjense la hora a la que se oye ese clamor. Dice, las 10 vírgenes se levantaron, pues las 10 se quedaron dormidas. Arreglaron sus lámparas para salir a recibir al esposo. En estos días vamos a necesitar cada gota de aceite. Necesitaremos más que nunca la palabra de Dios ungida, más que nunca, porque va a ser una hora de dificultad, va a ser una hora de mucha oscuridad, para poder saber qué hacer, saber qué camino tomar, qué decisiones tomar. Y las vírgenes prudentes no pueden compartir su aceite, pues apenas les va a alcanzar para llegar con luz hasta la venida del Señor, para poder tener la luz que se requiere para saber qué hacer, para saber cómo caminar, para saber hacia dónde dirigirnos, para saber qué es lo que Dios quiere. Para eso es el aceite, porque el aceite es la voz de Dios, el aceite es la unción de Dios. El aceite es lo que Dios nos quiere decir en el momento preciso en el que nos lo está diciendo. Y ese aceite lo vamos a necesitar más que nunca en esos días. No podemos compartirlo porque apenas vamos a poder darlo. Apenas vamos a poder, hacer uso de lo que tenemos. Nos va a alcanzar apenas para llegar a los días de su venida. En la hora de la prueba nos puede faltar el aceite. La fe que viene del oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ungida. Hemos oído, creo que ya hemos oído mucho, algunos tal vez, que ese versículo habla de que es la palabra, el oír la palabra de Dios. Cuando dice el oír la palabra de Dios, habla de rema, que es una palabra, es la palabra hablada de Dios, no la palabra escrita, sino la palabra hablada de Dios, es la que provoca fe. La palabra escrita puede ser muerta, es más, dice Pablo, que nosotros nos hemos acercado a un nuevo pacto no de letras muertas, sino de letras vivas, de espíritu, de vida, no de letra muerta. Y si la Biblia no tiene la vida del aceite, puede ser en un momento de desesperación una palabra muerta, que no nos ayude, que no nos guíe, que no nos dé esperanza, que no nos llene de fe. Necesitamos la palabra viva de Dios. Y esto lo vemos en Lucas 22:32, cuando le dice el Señor Jesús a Pedro, yo he rogado, cuando va a ser probado, dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Quiere decir que puede faltar la fe. Entonces no podemos compartir un aceite. Cuando estamos pasando por pruebas, no podemos compartir el aceite. Podemos compartirlo cuando tenemos abundancia. Hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. Cuando hay momentos de abundancia, podemos compartir todo el aceite que Dios nos dé. Pero en estos días, yo estoy seguro, y por eso lo dice, no es casualidad que lo diga, que lo mencione esta parábola, que las vírgenes prudentes no podían compartirlo, porque dice, si lo compartimos, nos vamos a quedar nosotras y vosotros, y vosotras y ustedes, sin el aceite que se requiere para poder recibir la bendición de la luz del Señor. Dice, vamos a
necesitaremos hasta la última gota de aceite. Las insensatas dicen: nuestras lámparas se apagan. Estamos perdiendo la fe. Se nos apaga la lámpara. Las prudentes tal vez quieran ayudarlas, pero no pueden. Y como no pueden, y tienen el deseo de hacerlo, pues les dicen, fíjense, esto es un versículo que no hace mucho yo no lo entendía. Les dicen las vírgenes prudentes a las insensatas: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y id a los que venden. Qué extraño parece esto, ¿no? Id a los que venden. ¿Quiénes venden? ¿Quiénes venden aceite? Me recordé del versículo de Isaías 55:1, donde dice: venid, comprad sin dinero y sin precio. Entonces, pero los que venden sí necesitan dinero. El Señor no. El Señor no necesita nuestro dinero, pero los que venden sí lo necesitan. Entonces las prudentes les están diciendo: bueno, sabemos que hay quienes venden la unción por precio, o por lo menos la ofrecen. Y si tú vas constantemente a lugares donde ofrecen bendición por dinero, pues pídeles que te vendan aceite. Tal vez de repente te lo pueden proporcionar. Qué curioso está este versículo. Y yo sí creo que hay quienes que venden aceite por precio. Ofrecen bendición. Ofrecen toda clase de bendiciones espirituales a cambio de dinero. El aceite se debe de conseguir con tiempo. Desde el principio, como las vírgenes prudentes, que lo hicieron desde el principio. Lo vemos en el capítulo, en el capítulo 25, que desde el principio tomaron sus lámparas y las vasijas con aceite, desde el principio. Eso lleva tiempo, eso lleva años. Eso es hacer la voluntad de Dios día a día. Hacer lo que el Señor nos pide todo el tiempo. Jeremías 7:23 dice, este es un versículo muy importante. Dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. En el versículo 22, el anterior a este que acabo de leer, el Señor les dice a su pueblo, a través de Jeremías, que Él nunca les habló de sacrificios. Cuando los saqué, dice, de la tierra de Egipto, nunca hablé nada sobre sacrificios. Más bien les dije, aquí dice, más bien les mandé esto: escuchad mi voz. Pero como no quisieron escucharla, en el monte Sinaí, se recuerdan que lo mencionamos, el pueblo dijo: no, mejor que sea Moisés quien escuche y que él venga a decirnos. Ya nosotros decidiremos si hacemos lo que Dios quiere o no. Rechazaron a Dios. Entonces, después de eso, fue que vino toda la parte de los sacrificios. Vino toda la parte tan dura de la ley para el pueblo, porque el pueblo no quiso escuchar a Dios. Bueno, vamos a terminar aquí la parábola de las 10 vírgenes en esta ocasión. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a repetir este mensaje la próxima semana.